Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta 10ª sesión del ciclo de poesía de mujeres organizado por Librería Bonilla. Para esta lectura contaremos con la presencia de las poetas Adriana Ventura y Rosa Durán. Antes de comenzar con la lectura, me gustaría leer las semblanzas de cada una. En primer lugar, Rosa Durán. Rosa Felisa Durán Cortizo, Ciudad de México, escribe poesía, cuento y ensayo. Estudió el doctorado en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana, donde es docente desde hace varios años. Ha colaborado en diversas publicaciones electrónicas con reseñas y poemas, además de impartir diferentes cursos y talleres de poesía. En 2013 publicó Historias del Desierto, editorial Fontamara. En 2016, Estación Aldebarán, Dharma Books, y El Libro de los Sueños, E1 Ediciones en 2018. Actualmente está terminando un nuevo libro de poesía todavía sin título. Eso en el caso de Rosa Durán. Y les leo la reseña biográfica de Adriana. Adriana Ventura escribe poesía y ensayo. Es autora de los libros Operación Doméstica, Fuera del Lugar, Boceto de una vida sin casa y Epístola de una madre que escribe. Su trabajo ha merecido distinciones como el Premio de Poesía Estatal María Luisa Ocampo y recientemente el segundo Premio Latinoamericano de Poesía Marta Eugenia Santamaría Marín 2022. Fue becaria del PECTA de Guerrero y del programa Jóvenes Creadores del SACPC, ante FONCA en 2 ocasiones. Algunos de sus textos se encuentran alojados en revistas como Casa del Tiempo, Punto y Línea, Carruaje de Pájaros, La Santa Crítica, entre otras. Bienvenidos. Ahí. Hola, buenas noches. Estoy muy contenta de estar aquí en la Librería Bonilla con la maestra Rosa Durán y pues vamos a iniciar la charla. Bueno, la lectura, perdón. Voy a leer algunos poemas del libro Boceto de una vida sin casa, que fue editado por Praxis. El primer poema se llama El plano. Tiene un epígrafe de Juan Gelman. No es para quedarnos en casa que hacemos una casa. No tienes que saber dónde termina. Basta con sentir la apatía, el agotamiento gradual, un tumor que nace en la espalda de tanto cargar el bulto. A partir de ahora podrías usar palabras como margen, límite, borde, pero no dices nada. Subes al autobús y duermes. Sueñas con el desprendimiento. Las llantas no cruzan fronteras, los límites te cruzan a ti. Uno se aferra a ser parte de la gran masa. Las escenas de concreto se suceden, avanzan con fuerza sobre los cerros. Atrás, la ciudad hierve. Nunca distingues el final. Nada se cierra y nada se abre. Quizá es porque no te atreves a mirar el trayecto. De madrugada, hacia la fuerza del alba, te empuja la cerradura de la puerta y de noche, muy tarde, te regresa. Otro poema de este libro. Era septiembre y el tezontle opacó mis pupilas. Era el mes 9 y alguien suplicó una promesa. Era el cielo descargando sus máscaras y después el alba con sus hombres enamorando mis huesos. Era la ciudad una casa para el miedo, construcción a plazos, en siglos, tejado de 2 aguas, completa y grande. Siempre con sus tentáculos, con los versos medidos de sus poetas. Era mi odio temblando de frío ante un puesto de tacos. Eran mis piernas recorriendo las calles, tocando puertas, y la misericordia jamás ante mis yemas. Era peregrina cerrando la puerta de mi cuerpo para que el hambre no alcanzara mis encías. Desde el suelo, cada mes 9, levanto plegarias para que las esquinas de esta ciudad no me quiebren. Otro poema. Desánimo, más frío, más hambre. Por fin los roedores y parásitos ajustan el hueco. Les basta una cáscara, semillas, migajas. No tengo casa.
lo admito. Me perforan los dedos del viento. Hacen anillos en mi carne y tiemblo. Hambre, frío, más ánimo. Quizá desde antes ya estaba rota. Este poema tiene título, se llama La casa. Intento decir palabras, una tras otra, tras otra. A las torres llega la música de la tarde, el insulto de un padre cansado, los aviones, púas en las nubes. Tengo que hablar de los cimientos, una zanja que abre la tierra y abraza el futuro. Después, muros sólidos, donde el agua y los agravios no transminen. La música, sí. Los aviones persiguiendo el cuarto menguante de la luna, cabalgando la capa de ozono, un estribillo, una gitajámfora. Las cuerdas de un violín suben a mi oído, me invitan a mirar los ángulos que forman mi bandera. Insisto en decir palabras, armar con sus traves, adjetivos y participios una cadena de varillas y alambrón. Ahora necesito un obrero que desde el borde amontone la cal, el cemento, la grava, para que me ayude a mezclar una palabra tras otra, palabrejas enlazadas hasta que el silencio encierre todo. Este se llama ciudad. El techo para la diada. Es la horda que avanza y demuele desiertos desde hace 25 años, desde que a 3 hombres les dieron tierra en las llamas de un llano. Peregrinaciones de polvo en la casa, 2 hacen 1, suma. Yo que nada más aprendí a restar. Hago de mi cuerpo síntesis, me desdoblo. Una casa vacía, un cuerpo que me expulsa luego de reventar. Los pares casa quieren, para gritarse y rejuntar sus odios o cariños, para arrumacarse en las tardes y noches, para armar sueños o reformarlos. 2 hacen 3, y así se expanden por habitaciones prestadas sin tierra ni bosque. Y el último poema de este libro se llama Ciudad. Bueno, voy a leer también este otro que se llama Aquí te quiebra o me quiebra. De aquí estoy rota. No tocar esta zona porque está en reparación como cualquier calle a cualquier hora, porque la basura, los vagabundos, las aguas torrenciales, los vientos, los especuladores se quiebran también. Aquí me destroza el taxista y sale ganando porque me deja vacía. Aquí una venda porque sangro, me derramo y no sé si estas calles aguantarán un deslave. Allá la raíz de un ficus, allá otra grieta que nace. La calle y mis tacones no aguantan el reto. Corro y voy construyéndome de asfalto. Aquí un bache, justo al lado de mis labios. Voy a prisa. Eres, soy, la otra y ya. Somos hormigas obreras. Nos hacemos duras porque lo más frágil se rompe siempre o se queda en el margen. Y ahora sí, el último de este libro. Ciudad, otra vez. Declaro la guerra a mi peor enemigo, que es mi prójimo, el vecino que cela mis miedos. Estoy para la batalla, soy guerrera y me dispongo a la muerte, porque hay quien tiene su porción de ciudad, pero no la merece. La desgarra, la quiebra, no valora su trozo, que es en verdad la miseria estelar concentrada en un poquito de tierra. El infierno está en los otros, dijo Jean Paul, cuando el primer vecino lanzó una granada. En la ciudad los infiernos se sueltan, tiran las bardas y roban espacio público, social, común. Declaro la guerra y me lanzo a la contienda. Perderé porque no sé armar castillos ni tengo sangre de terrateniente, de lord o de señor feudal. Puedo hablar de los infiernos como cualquier predicador, y no estoy segura de tener la integridad, la suma suficiente de fe para soportar el portazo acompañado del infalible. No recibimos propaganda política, religiosa, ni para compartir un pedacito de banqueta por unos minutos. Aquí mis estaciones. Gracias. Bueno, hola, sí se oye bien, ¿verdad? Gracias a la librería Bonilla, a Manuel Illanes por la invitación y por estar leyendo aquí con Adriana Ventura. Me da mucho gusto. Muchas gracias.
Voy a empezar con algunos poemas inéditos de un libro que estoy preparando. El primero se llama Caballos, que es un tema que ya he tocado en otros poemas. Es como la imagen de los caballos es muy recurrente. La huida de caballos en la montaña me había robado el sueño. Oía su estampida subiendo y bajando la colina en busca de no sé qué oasis. Muchas eran yeguas que huían del ulular helado de los búhos del monte. Yeguas de la noche confundidas con lo brumoso oscuro del bosque. De su galope pendía mi corazón y mi respiración era el trote. En la montaña, cada golpe un caballo que subía al cielo, a un cielo negro, nublado. No fantasmas, no neblina, caballos de pelo oscuro y crines al viento, de músculos en esplendor trotando hacia lo alto y hondo. No espíritus, yeguas, potros, caballos. El que sigue es una especie de chiste que inició Huidobro, continuó también Nicanor Parra y bueno, seguramente muchos más, ¿no? Hago un aporte a esto. Los 4 grandes poetas de México son 3, Nezahualcóyotl y Sor Juana Inés. Este se llama La entrega. Si una se entregara totalmente, si una pudiera entregarse con entrega universal, sin dejar nada, sin segundas intenciones, sin esperar. Si la totalidad total pudiera de repente alcanzar ese punto máximo, esa cima, donde el todo, si una no dejara nada sin dar, lo total y una fueran lo mismo, si se pudiera alcanzar esa entrega, donde todo es todo, si acaso una pudiera soltar y alcanzar esa cima donde el todo se toca, si tan solo el todo nos tocara, si se entregara totalmente la que se entrega y no dejara nada sin dar, se entregara solo, se entregara si tan solo una pudiera entregarse hasta tocar el cielo, la lámpara del cielo, el lampo que ilumina la L de la luz, la lumbre original de donde sale luz, la luz, la luz, la luz. El que sigue se llama La seducción del tigre. Tiene un epígrafe de Platón que dice: el amor consiste en sentir que el ser sagrado late dentro del ser querido. Te latía lo furtivo, tal tu perfil. Te latía en el olfato afilado que dolía. A mí me dolía inexplicablemente más, como si fuera aguja aguda que se filtrara en lo subterráneo de la herida. Te latían los ojos del lince, tal cual un lince, y todavía más, un felino anterior y primitivo, ya desaparecido y excesivo, mucho más feroz, mucho más letal, un antepasado desconocido que solo yo en ti presentía y olía. Te latía tu andar de nube líquida,
tal tu velocidad, tal tu zarpazo, tal el vendaval pavoroso de tu inminencia, del destello y el fulgor de tigre, sin disminuir, tal cual el salto mortal de la última mordida. Te latían tus dones, tales tus gestos, tal derramabas la luz que traías, alcanzándola sin esfuerzo desde el pozo de la oscuridad. La luz tocabas y revolvía sombra tu alta estela, tal el ángel que te protegía y se confundía con tu huella. No lo divino, sino su filo. Bueno, voy a leer uno más, voy a empezar con uno de este libro que se llama Estación Aldebarán. Es el penúltimo que publiqué. Y voy a leer un poco el poema que da nombre al libro. Se llama Lluvia de Estrellas. Aldebarán, Sirius Mintaka, Sigma Orionis, Eta Orionis, Tau Orionis, Pi4 Orionis. Aldebarán, Alfa Tauri, Omma Bos, Oculus Tauri, Oculus Australis, Sagris, Cugat. Aldebarán. Alcione Maya Merope, Taigeta Tauri, Lambda Tauri, Tau Tauri, Kappa Tauri, Omicron Tauri. Alfa Caeli, Andrómeda Aquila, Castor y Pollux, Camelopardalis, Sirius, Casiopeia. Aldebarán Palicium Rusa, Alfa Nig, Alfa Tig, Almudig, Nashkara, Aldebarán. Almilán, Aliot, Rigel, Júpiter, Arcturus, Volans, Gamma Volantis, Gamma Velorum. Luna, Selene, Losna, Lumen, Leng, Aqua Mar Chandra, Citlali, Sasha Barai, Wekuyen. Aldebarán, Alderamin, Alfa Circini, Alfa Camaleontis, Eculeius Eridanus, Subenescamali. Alfa Centauro Monoceros, Vera Monocerotis, Anca Pictor, Piscis, Pixis, Alfa Pixidis. Aldebarán Ojo de Tauro, domicilio Venus, detrimento Marte, exaltación Luna, caída Urano. Bueno, muchas gracias Adriana, Rosa, por esta primera ronda de lecturas. Como es parte, bueno, ya de la tradición de estas lecturas que realizamos acá en Librería Bonilla, la idea, aparte de que ustedes lean poesía, es que saber cuáles son las ideas, los principios, lo que está detrás de la escritura de su poesía. Entonces quería hacerle una serie de preguntas. En primer lugar, para ambas, ¿cuáles son los principios que guían la escritura de tu poesía? Tanto para Rosa como para Adriana. Bueno, los principios, pues tratar de escribir algo bueno, ¿no? Sería lo primero. Algo que sea un trabajo con el lenguaje. Me interesa el trabajo con el lenguaje, veo la poesía como una manera de tratar el lenguaje de forma diferente a cómo se trata en la cotidianidad. Siento que el trabajo del poeta, que tiene como esa capacidad de sentir las palabras de manera como más profunda, como más intensa, ¿no? Que se da cuenta de las palabras de otra manera,
es también transformar el lenguaje y un poco intentar decir lo que el lenguaje no puede decir, porque el lenguaje tiene límites, ¿no? Muchas veces nos encontramos con que queremos expresar algo y no encontramos las palabras ni la forma de expresarlo, porque realmente hay cosas que no se pueden expresar, el lenguaje a veces no da. Y yo siento que la poesía es como esa magia, de alguna manera, que trabajando con el lenguaje intenta decir lo que no puede decir el lenguaje en términos cotidianos, ¿no? De cómo se maneja. Entonces, es ese buscar, forzar a las palabras para que digan lo que en general no se puede decir. Entonces, siento que esa es una de las misiones de quienes trabajamos con la poesía. Sería eso. Gracias. Sí. Sí. También coincido totalmente. Y creo que... Ahí moví esto, ¿verdad? ¿Ya? Ok. Yo pensaba también en la palabra comunicar. Creo que yo también escribo para comunicar. Como en un nivel distinto al que utilizamos diariamente, ¿no? Con la construcción de las palabras, las frases. A veces creo que en las conversaciones que tenemos en la vida cotidiana hay muchas cosas que quedan veladas o que no alcanzamos a transmitirle a las demás personas. Y a mí la poesía me ayuda, me ha servido, me funciona para eso, como para comunicarnos, pero en otros términos y también para comunicarme incluso conmigo mismo. Porque muchas veces veo el mundo, observo cosas y no logro explicármelas, no me basta como decir qué bonita tarde, ¿no? Qué bien se siente la lluvia o algo. Y si me pongo a escribir, de pronto descubro que el lenguaje se revela, se muestra ante mí, me dice algo que tal vez yo quería decir, pero no sabía cómo. O sea, es como tal vez un poco místico, pero creo que eso es algo por lo que también escribo. Bueno, muchas gracias, Adriana, Rosa. Y va a una segunda pregunta, para ambas. ¿Qué influencias literarias, artísticas, filosóficas han sido esenciales para el desarrollo de tu poesía? Para las dos. Mis influencias, las primeras influencias que yo tuve en cuanto a poesía fue algunos libros que encontré en la única librería que existía en el lugar donde crecí, que es Chilpancingo Guerrero. Había un libro de Coral Bracho y había algunos de Efraín Bartolomé. Entonces yo empecé a leer, me gustaba mucho leer y me terminé los pocos libros que había en mi casa, fui a la librería y empezaba a comprar mis propios libros. Siempre cuento esto porque la poesía era lo más económico. Entonces voy a comprarme un libro de, no sé, de Camus, pero me iba a costar, o sea, iba a llevarme un libro a casa, ¿no? Si me llevaba los dos de poesía, eran dos. Entonces me llevaba esos libros y cuando los leí me revelaron eso, un mundo como, ¿qué es esto? ¿Qué está tratando de decir, no? Pero lo sentía y se lo mostraba a las personas y las personas a veces no lo podían comprender, entonces fue esto, ¿no?
Ya con el tiempo, pues fui buscando ya de manera menos azarosa la poesía. Y, por ejemplo, para el libro que leí hace un rato, o sea, como ya después mis influencias van cambiando de acuerdo a mis búsquedas. Entonces, en ese momento yo estaba recién llegada a la Ciudad de México y leía a Efraín Huerta. Entonces, para mí Efraín Huerta me hablaba de esa ciudad que yo estaba conociendo. Después me acerqué a otros autores, a Fabio Morábito. eh, Creo que ellos dos fueron como pues sí, como los primeros a los que me acerqué para iniciar la escritura de este libro. Y así sucesivamente, siempre están cambiando. No tengo un autor o autora a la que, como de cabecera, como muchos escritores, poetas sí lo tienen. Creo que en mi caso no. En mi caso funciona distinto, funciona como por temporadas, por épocas. Ahora, por ejemplo, bueno, para el libro del que leeré más adelante, leí mucho a Wisława Szymborska, a Piedad Bonet, a Blanca Varela, a autoras, pues sí, un poco más concentradas a Carmen Berenguer. Como que, sí, como que mis búsquedas iban mucho más enfocadas. Y así sucesivamente, siempre me pasa eso, como que voy teniendo temporadas y entonces acudo a poetas que me empiezan a gustar, a interesar. Esas podrían ser mis influencias literarias. Me gusta mucho también el cine. Intento alimentarme de otras disciplinas también, del cine, de la música, de la fotografía. Esas creo que también son mis influencias que me ayudan a crear. Gracias. Sí. Bueno, yo también desde niña me sentía muy atraída por los poemas que venían en los libros de texto, ¿no? Porque ese es el primer contacto. Realmente en mi casa no había libros en general, pero tampoco libros de poesía. Y pues eran, cuando había en los libros de texto poemas, eso me llamaba mucho la atención y yo ni sabía por qué. Era algo que yo no entendía porque ni siquiera sabía nada de géneros literarios. En general siempre me ha gustado toda la literatura, pero yo me daba cuenta que la poesía era algo que me llamaba más, porque yo ahí veía un misterio, una magia que a lo mejor no hay en algunas novelas o en cuentos o en ensayos, ¿no? Y recuerdo que a los 16 años veía a Juan Rulfo y aunque no es poesía propiamente, yo ahí vi un trabajo con el lenguaje que me dejó pasmada, ¿no? Que me dejó muy impresionada y que yo sentía que era un trabajo con las palabras como si fueran poesía de alguna manera, ¿no? Aunque también estaba contando una historia. Después, cuando entré a la Universidad Iberoamericana a estudiar literatura, tuve la suerte desde el principio de encontrarme con un Hugo Gola, que seguro ya lo has oído muchísimas veces y has de estar cansado, ¿no? Porque es toda una leyenda. Ha sido maestro de muchísima gente porque realmente yo diría que entre sus muchos dones, uno de sus dones era que podía comunicar la energía de la poesía, ¿sí? Cuando él leía un poema de cualquier autor, tú sentías que en el cuarto había una energía, ¿no? En el salón de clases, ¿no? Y te das cuenta de que, pues de que no solo era un rumor el decir que la poesía tiene una energía más condensada o más especial que cualquier otro tipo de texto, sino que lo estaba sintiendo con el cuerpo, no solo con la mente.
Él fue una gran influencia, obviamente todas las lecturas que él nos recomendaba, los autores, se convirtieron en los autores que yo empecé a amar. Por ejemplo, César Vallejo, ¿no? Que es así como un norte de que uno quisiera llegar a esa perfección. San Juan de la Cruz, por otro lado, que no tanto fue influencia de Hugo Boll, aunque creo que sí le gustaba mucho. Lo encontré por mí misma y esa energía que había en sus versos me parecía que era un don, o sea, que se salía de algo que se pudiera alcanzar fácilmente. Gracias a Hugo Bolla, pues de alguna manera me di cuenta de que uno podía dedicar su vida a la poesía y de que uno podía, de alguna forma, estar rodeado de la poesía todo el tiempo, ¿no? Que lo que él mucho nos decía es que la poesía es un centro, no es algo como un hobby, ¿no? Como algo adherente que está en los márgenes, que a veces estás ahí o no estás ahí. No quiere decir que estés escribiendo poesía todo el tiempo, ¿no? Porque eso es imposible. Pero sí que de alguna manera tu vida se centra en la poesía y en la espera de que la poesía llegue. Y para que esa poesía llegue, hay que tener hay que hacerle un lugar, porque hay muchas cosas que la pueden alejar, ¿no? O nosotros nos podemos alejar de la poesía muy fácilmente, porque hay mil cosas antipoéticas en el mundo, ¿no? Que de alguna manera nos alejan de esa energía. Y después conocí también a otro poeta, Víctor Sosa, que al igual que Hugo Bolla estaba dedicado totalmente a la poesía, ¿no? Era el centro de su vida, era lo que más le importaba, lo que más disfrutaba. Y pues corroboré, ¿no? Que la poesía es una forma de vida, que es una manera en que uno puede dar sentido a su vida y que es una alta manera, o sea que no es algo que tú te vayas a arrepentir, ¿no? Si más bien te arrepientes de alejarte de la poesía cuando por etapas te consumen otras cosas, ¿no? Pero es algo que además tú sientes que tienes que hacer y que si no lo haces, pues no vas a estar bien. Y bueno, muchísimos autores han sido mi influencia, ¿no? Quisiera también mencionar a Safo. Cuando leí a Safo me conmovió mucho. O a una escritora japonesa que se llama Sei Shonagon, que no escribe tampoco poesía especialmente, es prosa, pero esa prosa está llena de una sensibilidad poética muy profunda. Serían algunas de las cosas. Gracias, Rosa. Y la última pregunta, yo sé que es bastante amplia, pero bueno, la pregunta es, ¿qué caminos creen que seguirá la poesía en el futuro? Para ambos, por favor. No sé quién dijo que podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía, ¿no? Yo creo que la poesía está en el fondo del lenguaje, es la energía que crea el lenguaje, es la energía que lo transforma. Mucha gente tiene habilidades poéticas y no es consciente. Y es esa gente que hace transformar el lenguaje, que es creativa con el lenguaje, que lo cambia y que a la larga, no sé, de pronto se inventan expresiones o palabras que no sabemos quién lo hizo, ¿no? Es algo anónimo y todos lo aceptamos y
hablamos ya según ese cambio. Esa es la energía del lenguaje. La capacidad poética es la capacidad que en algún momento hizo que ese mono que antes éramos, de pronto inventara el lenguaje. Es la capacidad de la poesía que es la fundamental del lenguaje. Entonces, esa, digamos, facilidad mayor que tienen los poetas para expresar lo que otros no pueden o no saben cómo, siempre va a ser necesaria. Y siempre se va a encarnar en algo, en alguien, porque sin eso se moriría el lenguaje. O sea, no creo que la poesía pueda desaparecer de ninguna manera. Siempre va a haber gente a la que la poesía seduzca para que se dediquen a ella, ¿no? Y enfoquen su vida hacia ella. Sí, también estoy de acuerdo en que la poesía existirá, y quiero pensar que incluso más allá de los seres humanos, o sea, si a lo mejor llegamos a extinguirnos como humanidad y por todo lo que ahora podemos alcanzar a ver, creo que la poesía va a existir, va a continuar, y pienso que a veces cuando somos jóvenes criticamos la palabra sublime, como de los poemas, de la poesía o de los poetas mayores cuando hablan de esta palabra, pero creo que lo sublime es eso que puede traducirse a través de la palabra y del poema. Y creo que mientras sigan existiendo momentos sublimes en el universo, va a seguir existiendo la poesía. Y va a encontrar maneras de mostrarse, ¿no? A lo mejor, no sé, en otras formas, quizá no ya en un poema, quizá de otras maneras, pero va a existir. Bueno, muchas gracias Adriana, muchas gracias Rosa por tus respuestas. Y ahora, si gustan, podemos comenzar con una segunda ronda de poemas. Por favor. Voy a leer algo también de Estación Aldebarán. Este se llama Aire. Hombres solos beben cerveza, sentados al aire de la noche. Discuten sobre motos, máquinas, potencias. Aman la velocidad. Ríen de sus defectos. Fuman. Hablan a gritos. No acaban ninguna frase. Noche oscura sin luna. Si les preguntaran, no lo sabrían. Si había luna o no. Saben el nombre, año, motor, modelo del auto enfrente estacionado. El dueño comienza a arrancarlo. Suena el rum rum del motor. Un reto los roza. Una indefinida lujuria los raspa, como un anuncio de mujeres. Cuentan sus hazañas veloces, invenciones exageradas. Nadie es nunca héroe suficiente. Este es un poema que escribí sobre Rimbaud. Tengo dos, este es uno de ellos, se llama Cartas Abisinias. Las cartas abisinias son las cartas que Rimbaud escribió desde Abisinia a su madre, pidiéndole diferentes cosas, ¿no? Mientras estaba en el desierto. Abisinia actualmente se llama Etiopía.
tiene una cita del mismo Rimbaud de una temporada en el infierno. Lo mejor es un sueño completamente borracho sobre la arena. Rimbaud extenúa el desierto, roe su rabia, recorre rutas, raudo recorre rutas, abre caminos, supura, busca lo caliente, donde el sol lacera, donde lava ropa. Aquí nadie es elegante, con agua amarillenta. Trama una salida, al alba, al ocaso, una salida. La palanca que lo lance, la huida definitiva que ni África ni Abisinia. Trampa, todo trampa, laberinto, privaciones abominables, escribe el poeta a una madre seca. Invade infiernos, traiciona a endiosados reyes que le devuelven astucia. No transige, persiste, no añora, no nostalgia, no acreedores, solo nombra extraños, la roja Adén, la blanca Arar, Shoah, Seilá, Antoto, Ancover, y la inhóspita Tayura, donde no hicieron más que robarle. Tórrido, físico, fálico, un niño sísmico, enmarañando pasos en gangrena fúnebre. Construye el nómada, perdiéndolo todo, sin poesía, sin gota de poesía, su último desierto íntimo. Y bueno, voy a leer ahora algo del libro de los sueños. El libro de los sueños es, alrededor del el tema es los sueños, que es algo que me parece también mágico y maravilloso. No está en verso, son como una especie de aforismos, de frases que tratan diferentes cuestiones acerca de los sueños, pero que para mí el todo es un libro de poesía. Voy a leer algún fragmento de acá. Soñé que este día ya se acababa, ya estaba vivido. Me siento intrusa. Me hundo, ando en mí, hundiéndome. Tus alas, la noche. En la noche yo también soy lo oscuro. La noche, la montaña. Pesadillas horribles, pero no por monstruosas, sino por ordenadas, minuciosas, llenas de detalles inútiles. Mis angustias, como las de Kafka, tienen que ver con una autoridad inapelable y arbitraria, juicios sumarios, laberintos administrativos, el orden ignorando el deseo. ¿Qué sabes de la noche, tú que velas? Los sueños no siempre son descanso. A veces nos agotamos en ellos buscando un refugio. Las antipesadillas, sueños de éxtasis que nos lastima saberlos irreales. En el sueño te mando un papel donde escribo mi nombre. Si, como dice el sabio, amamos o deseamos nuestro reflejo, ¿de qué eres tú, espejo de mí? ¿Qué me reflejas? ¿Qué veo en ti reflejándome? ¿Cuál es esa tu sombra que repite la mía? Vendrá la luz y apagará la noche. Todo lo que sabemos de magia es gracias a los sueños. Como un tigre alrededor de su jaula, el deseo ronda mi sueño. Las ramas de la jacaranda raspan la ventana, lejanas lenguas que cantan o se lamentan.
Busco un punto donde apoyarme, un punto desde el cual pueda pasar la noche. La luna que veo desde el balcón, ¿en qué espacio del océano se refleja ahora? ¿Qué caballos galopan y en qué playa, alterados por esta misma luna? Ni en los sueños hay descanso, también ahí luchamos. La sangrienta luna del soneto de Quevedo. Luna asoma por un claro, nubes negras alrededor. Son 2:41 AM y no es que no pueda, sino que no quiero dormir. Todos los insomnios llevan a ti. Los sueños nos muestran la clave, la llave del tesoro, pero ese secreto nunca llega a la vigilia. Ausencias como hoyos negros donde los deseos se pierden. Tu presencia, los latidos. Dormir, permitirse el sueño, ese otro olvido. Con tanta luna se me eclipsa el cielo. Mi confianza está en las estrellas. Shakespeare habla de la materia de la que están hechos los sueños, indicando que existe algo que es nada. Según el cálculo de Borges, el Atlántico mide 5 lunas de anchura. No puedo ni dormir ni estar despierta. Plotino, el filósofo místico del siglo III, no se dejó retratar para no dar lugar a una sombra de otra sombra. Sería fragmento. Bueno, voy a empezar. Voy a leer unos poemas de este libro que se llama Operación Doméstica. Está dividido en dos partes. Una de ellas se llama Bestiario. Y voy a leer de esa parte 2 poemas. Este poema se llama Niño Vaca. Hablo de niños cuando escribo de vacas, es decir, de leche. Había un niño al que le faltaba un hermano. La gente le decía a la madre, a este niño le falta un hermano. Le decían al padre, a este niño le falta un compañero. La familia va al campo, encuentra una vaca silvestre con un bebé pegado a la ubre. La familia toma al bebé. La vaca se queda en el campo. La familia regresa a su casa. Siempre hay un roto para un descosido. El bebé llora al principio, luego se acostumbra. La mamá, después de muchos intentos, logra amamantarlo. Cuando ella se va al trabajo, el papá le da biberón. Todos se acostumbran a este hijo de vaca que crece y crece como si fuera hijo de humanos, pero siempre pide leche, 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 más leche. Crece y crece el bebé vaca, se vuelve niño grande y sigue pidiendo leche, leche, más leche. La mamá se cansa, el papá se cansa, la leche no basta, la mamá se cansa. No eres mi hijo, tú eres hijo de una vaca, le dice. Llevémoslo al campo, dice el papá. El hermano se pone triste. Ama al bebé, es su hermano, aunque sea hijo de vaca. Este poema se llama Dibujos caseros. El niño dibuja panzas de oros como espirales en su cuaderno, premedita el movimiento, calcula la fuerza, coordina el pulso. Afuera taladros, autos, altavoces. Describe un escenario, día de abril nublado, música en las casas vecinas. Creemos en el futuro, por eso gastamos el tiempo dibujando panzas que son espirales o gusanos del tiempo. Anhelamos que algo nos lance al día de mañana.
La segunda parte de este libro se llama El tiempo que dura la vida y pues es un libro que trata sobre la vida en casa, la vida doméstica, como lo dice el título. Este se llama Oda al delantal. Llevar el delantal por días enteros, pasar de una taza sucia a marinar carne, y por la tarde las gotas gruesas del deseo de salir corriendo de la vida, no de la casa. A pasos agigantados tratar de alcanzar la noche, con un vals del librero a la cocina, y abandonar el verso cuando la olla express declara cumplida su misión. Siempre es tarde en esta casa. Hay una competencia loca por llenar el fregadero. Los platos enfebrecidos se ensucian, la ropa llega a gatas al cesto y los muebles se arrastran para dejar claro que en el desorden hay más desamor que en la alcoba. Llevar el delantal por días enteros. Resbalan por la frente las gotas gordas de los sueños. Ay, la tentación de romper la vajilla, decir que no hay comida, que nos sentemos lentamente a leer un cuento donde la madre escriba que escribe mientras el silencio exista. Desde la cocina el sol se pone espléndido, presume de otro cautiverio, la carne se quema, un plato se rompe, el refrigerador ronronea y los trayectos de la cocina a la alcoba duran años. Hay que sortear juguetes, dejar en pausa la escoba, cerrar las ventanas, descubrir que son los tirantes de un delantal los que sujetan el día, y si una se lo quita, todo se detiene. Y de este libro también voy a leer el poema Bolsas de mujer. Los misterios viajan en bolsas de mujer. Es posible encontrar tornillos y desarmadores si la que carga es oficiante de la construcción. En la mía hay crema de coco para manos. Dos mujeres sentadas frente a mí hablan del misterio de la poesía. Han discutido durante minutos. Una dice que la verdad es un error. En la literatura se debe mentir. Aprender a sembrar la duda en la palabra para que germine y se multiplique. Las mujeres llevan bolsas grandes. Sospecho que encierran libros. Imagino sus cuadernos llenos de palabras acorralando el silencio. La bolsa de otra mujer, hace días, estaba llena de cervezas, botellas verdes con letras azules, frías, repiqueteando con el balanceo de la mujer sedienta. Yo cargo pañales y dulces en mis bolsas, cargo libros y labiales, necesito humectar mi boca para que mis palabras suenen. Mi madre suele llevarme a comprar bolsas, confía en mi gusto sobrio o convencional. Una bolsa es una habitación que anda colgada del hombro, atenta contra la gravedad. El paso de algunas es magro. Aquí no debería ir esta palabra, pues suena a esmeraldas o a piedras de río. Pero me aferro, porque eso llevo, piedras de río en la bolsa, y lanzo algunas contra la pared de esta hoja blanca. Y voy a leer una parte de un libro inédito que está próximo a salir. El libro se llama Escribir con espuma en las manos. Este poema se llama Bestias caseras también. Como que vienen de una época en la que he escrito sobre pues muchos animales. Y tiene un epígrafe de Ana Martins Márquez que dice: he ahí mi poema sobre gatos. 1. No escribo poemas sobre gatos, aunque tuve uno, que latigaba mis piernas con su cola cuando quería que me sentara en el sofá para poder echarse en mis muslos mientras yo leía o hablaba por teléfono. Nunca hablé de él, ni me quejé de sus prolongadas ausencias. Tuve un gato, lo nombré Anatolio. No hablaré de mi amor por los gatos, ni del resentimiento por el abandono de aquel. 2. Hablaré de la enfermedad, del día gris, del aroma agrio en la ropa húmeda. Voy a hablar del arroz que cociné, de la llamada que espero, de los parques sin perros y las jaulas de los canarios que escaparon en la mañana ante la muerte de doña Teofi. Hablaré de Jenny, la elefanta que vivió 20 años en el zoológico de mi ciudad,
de mis domingos apreciando sus enormes orejas, su trompa, sus ojos tristes llenos de legañas. Te hablaré del vecino, cuya casa está repleta de peceras, de sus caballitos de mar, de sus guppies, ángeles. Describiré las plantas acuáticas que cultiva. Te hablaré de sus tardes mirando el agua enmohecida, de la furia con la que responde a su esposa cuando ésta lo distrae. La mujer llora. Probablemente piensa en la calma de las matas de plátano en sus hojas largas, tranquilas, rompiéndose contra el viento. Seguro se recuerda entre un guayabo y un árbol de limón, o meciéndose bajo la enramada del maracuyá que creció en el patio de sus padres. No escribo de amor, ni de gatos. En este poema voy a ceder espacio a los reptiles. 3. Vi iguanas en abril del año pasado, colgando en la silla de los caballos de mi padre, de mis tíos, de mis hermanos. En este poema que no es de gatos, hay sitio para sepultar a los perros de mi prima Rosa Inés, atropellados en la carretera. Este poema que no es sobre gatos podría ser un cementerio para otros muertos de mi familia. A mi abuela los carros le han matado perros y cerdos. A mi abuelo los carros le han matado perros y vacas. A mi padre le han matado perros y primos. A mi prima le han matado a su madre y 3 perros. Y las iguanas extienden su largura azul. Siguen los pasos que doy alrededor de ellas, desde el pueblo en que nací hasta el zoológico de Chilpancingo. 4. Cuando fui al zoológico de la mano de un hombre, me arrinconaba en las esquinas de los corredores para meter su mano en mi blusa. Le pedía detenernos ante la gran mordida de sueño que daban al aire los cocodrilos. Yo quería aprender solo mirando a dar vueltas sobre una rama seca, como pantera cautiva. No le apetecía. El hombre prefería pasar un rato frente al sitio de la enorme tortuga sulcata del desierto del Sahara. Leía nuestro futuro en su caparazón de carey. 5. Me gustaría escribir sobre gatos, gatos que cazan pájaros desde un balcón, gatos que engordan y se revuelcan en la arena artificial que les compran en supermercados, gatos que esperan en departamentos pacientes y solitarios el retorno de sus dueñas. Intento describir las patas felinas y salvajes, pero desvío mi atención hacia una nota en el periódico. Al zoológico de mi ciudad llegarán pronto un canguro y una jirafa. La vieja elefanta Jenny murió a causa de un paro respiratorio a los 35 años. Ha quedado una jaula libre. Gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Rosa. Queremos abrir una instancia de diálogo con el público. Si es que alguna persona quiere hacer algún comentario, pregunta o consulta, el micrófono disponible. Yo. No necesito micrófono, ¿verdad? Pero bueno, disculpen, llegué tarde, pero tampoco no me quería perder estar con 2 magníficas escritoras. Y me llama mucho la atención a las 2 que he leído. No es como que me sepa poemas completos malamente, pero me llama la atención primero a Adriana. Yo creo que uno de mis poemas así tuyos es El amor de cangrejo. Pero me llama mucho la atención cómo tu poesía toma siempre como tú lo acabas de decir, en una época en donde agarré animales, también una época, me imagino yo, en donde agarraste ciertas cosas como los bolsos de las mujeres, como el poema que tiene de las vecinas que son nocturnas, y el juego que manejas con las cosas, así con una sola cosa, como el bolso, como un ejemplo, que lo mencionaste, me llama mucho la atención de dónde viene esa ciudad. O sea, en verdad la bolsa y comienza todo ese proceso.
Y bueno, Rosa Durán, en el libro de ¿Cómo leer poesía? Creo que se llama espera, sí, ¿Cómo leer poesía? Se llama el libro, o me estoy equivocando. ¿De quién? ¿Yo? ¿Sí? No. ¿No es? No. No, sí, claro, sí, ¿cómo no? Yo les... Bueno, a lo mejor. Una disculpa si no es así, pero de igual forma estuve también viendo algunos poemas y bueno, me interesa mucho saber qué piensa y principalmente, bueno, también las dos, sobre la poesía más abierta, la poesía que ahorita está muy ad hoc con los jóvenes, muy contemporánea de que ya no hay rimas, ya no hay como tal esas exactitudes que uno maneja con la poesía y la prosa. Pero, y a mí me gusta mucho más por la poesía libre, pues, ¿cómo consideran, cómo ven ustedes la poesía libre? ¿En verdad se entiende la poesía libre o simplemente ya cualquier persona puede empezar a tomar y agarrar y a empezar a escribir versos y versos y versos y versos? Y eso sería de mi parte y agradezco mucho. Muchas gracias, tu precioso. Gracias. Alguien decía que en realidad el verso libre es el menos libre de los versos, porque el verso tradicional, ¿no? Que se apoyaba en la métrica, en la rima, de alguna manera te daba ya una estructura, ¿no? Que dices, bueno, tengo que llenar esta estructura, pero ya la estructura me guía sobre lo que tengo que hacer. Mientras que el verso libre, yo creo que no es escribir lo que se te ocurra y como te vaya saliendo, porque eso para mí no sería poesía, ¿no? Aparte de que tiene que haber una inspiración, yo siento que tiene que haber un trabajo sobre el verso, sobre las palabras, y de alguna manera, yo que practico el verso libre, siento que el verso libre te deja desamparada, te deja como, a ver, arma tú tu propia estructura. ¿Cómo vas a hacer aquí para que haya un ritmo? ¿No? ¿Cómo vas a hacer aquí para que esto no sea simplemente como si fuera prosa que tú divides? Tú puedes tener un texto de prosa y dividirlo en versos, ¿no? Cualquier texto, simplemente separando. Eso yo creo que no es poesía. Yo creo que la poesía tiene que tener un trabajo más elaborado sobre el lenguaje y no, yo practico el verso libre y estoy a favor de él, pero siento que es más difícil que el verso tradicional porque el propio poeta tiene que elaborar la forma en que va a conseguir el ritmo, la forma en que va a conseguir que eso no sea prosa, no sea simplemente prosa separada, ¿sí? No siento, por lo menos como yo pienso, no creo que cualquier cosa pueda ser poesía. No creo que cualquier diálogo pueda ser poesía o cualquier texto pueda ser poesía. Aunque lo parezca, cuando es poesía, tiene una intención de ser poesía. Y eso se tiene que notar en algo, aunque sea en una forma extraña de manejar el lenguaje, aunque sea en un final que no se esperaba, algo tiene que pasar que comunique esa energía. Ezra Pound, que intentó definir qué es la poesía, que es muy difícil definirla, decía que es lenguaje cargado al máximo de energía. Si no hay lenguaje cargado de energía, yo estoy de acuerdo con Pound, no hay poesía. Si hay un lenguaje que te deja tranquilo, indiferente,
Para mí eso puede ser una buena narrativa, puede ser una buena idea que se está comunicando, pero no es poesía. Entonces, volviendo a lo que preguntabas, el verso libre no es hacer lo que uno quiera, como a uno le salga y dejarlo así. O sea, eso es válido. Si alguien quiere hacer eso, que lo haga, ¿no? Pero no creo que sea el tipo de poesía que vaya a perdurar, que se quiera leer una y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Y que siempre esté diciendo algo. Entonces, todo está en la intención con que uno quiera escribir, ¿no? Yo creo que es válido querer escribir cualquier texto que pueda ser gracioso o comunicar algo y es válido, o también es válido, pues, querer alcanzar un grado mayor de densidad y de energía y querer hacer algo a lo mejor que pueda perdurar más. No sé. Gracias. Sí, de nada. Yo pienso que creo que como una persona creadora, pues cada quien va tomando sus decisiones estéticas y hay muchos escritores que en la actualidad siguen explorando el verso medido, las formas tradicionales y creo que si ese camino les satisface, les permite sentirse bien, cómodos y les gusta, creo que está bien si lo hacen. Yo elegí el verso libre, elijo el verso libre porque creo que tiene que ver con mi época, porque también las formas tradicionales, pues hay que recordar que, por ejemplo, en el siglo de oro de esa manera se hablaba, ¿no? O sea, con verso medido. Y ahora no lo hacemos así, no rimamos en la vida cotidiana, entonces pues, creo que la época se impone también a través del lenguaje en cada uno de nosotros. Y más bien también pienso que tiene que ver con el aliento, con la respiración, con el ritmo que tú le quieras dar a lo que escribes. Por ejemplo, pienso en el último poema que yo escribí, yo me impuse como que les leí, perdón, yo me impuse como reto prolongar el aliento, prolongarlo hasta donde ya no pudiera más. En México pues hay una gran tradición del poema largo, del poema extenso, y a mí siempre me ha maravillado que los poetas puedan hacerlo, ¿no? Y que además te impresione. Pienso en Muerte sin fin, en Incurable, en tantos otros, como en esa tradición, y es como algo que a mí me gusta mucho y que yo quería intentar. Entonces dije, a ver hasta dónde lo logro, ¿no? Hasta dónde puedo. Y entonces el libro que escribir con espuma es una exploración en ese sentido, en ver hasta dónde podría lograr construir poemas largos. Y todos los poemas que aparecen ahí son muy largos. Me costó mucho trabajo estructurarlo, poder encontrar las pausas, porque sí, como dice Rosa, no se trata nada más como de tener una idea y empezar a escribirla y ya, sino también de qué pausas quieres que generar en la persona que te está leyendo. Como, sí, es un poco como un trabajo de fantasmas también, porque cuando uno está escribiendo, creo que también piensas en que no vas a poder estar cuando alguien más te lea, explicándole y diciéndole, aquí te tienes que detener, tienes que digerir esta palabra y luego irte al otro verso. Entonces, ¿cómo lo haces? Solamente con las palabras y los blancos activos que vas dejando. Y creo que sí es pues mucho más difícil, ¿no? Porque en un soneto, o sea, también tiene su complejidad, pero tienes la cajita y ya hay que llenarla. Y en el
verso largo, ¿no? Porque igual, cómo saber cuándo parar también, ¿no? Porque ese es el otro extremo. Y sobre lo que comentabas de ver algún objeto, una situación, una escena y representarla en un poema o usarla como motivo estético de un poema, pues sí tiene que ver como con observar el mundo, como con empezarse a preguntar cosas. Y con el poema de las bolsas eso me ocurría, ¿no? Como que yo de pronto dije, bueno, sí, es verdad, mi mamá siempre me pide consejos de las bolsas. Es muy importante para mí salir de casa con una bolsa y luego me di cuenta que no solo era yo, sino que es algo que compartimos con otras mujeres. Entonces, pues sí, como que es así, como de una espinita y después empiezo a buscar y a escarbar y a decir qué más puedo decir y qué está pasando y después resulta que eso que a lo mejor yo pensaba que solo me preocupaba a mí, le preocupa a muchas más personas. Y creo que eso es lindo también de la poesía porque nos hace sentirnos acompañados en el mundo. Es como de, esto... Y ocurre cuando leemos, ¿no? Cuando leemos un poema. El otro día estaba leyendo sobre frutas para una clase y encontré un poema de Carmen Villoro sobre el jugo de naranja y dije, claro, o sea, no soy la única que ha notado esto, también ella lo puso en un poema. Qué bien, amiga. Y pues sí, eso creo que es lo que podría responder ahora. Muchas gracias. Bueno, en nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a Adriana Ventura y a Rosa Durán por participar en esta 10ª sesión del ciclo de poesía de mujeres. También aquí al público presente, los dejamos invitados para la siguiente sesión, que es el sábado 6 de julio. Ahí van a participar las poetas Sara Galán y Amparo Montalva. Buenas tardes. Gracias. Gracias.